Bueno, pues hemos publicado nuestra estrategia de inversión del año 25, el 19 de diciembre del año 24, y expresamos ideas, yo creo que sencillas, pero que son importantes, porque por un lado tenemos el término desacoplamiento de economías, desacoplamiento de bolsas, desacoplamiento del mundo en general, porque hay un tema geoestratégico que dirige también las economías de manera distinta a un lado y a otro, depende de dónde se sitúe uno, si en el lado de las democracias liberales o el lado de las autocracias y dictaduras, y pérdida de ritmo sería el otro concepto, ¿no? Hay una pérdida de ritmo que no debe preocuparnos demasiado, porque no hay sobrevaloraciones y es improbable que haya ajustes a la baja de bolsas, es decir, caídas importantes, yo creo que es improbable que se produzcan, pero sí podemos estar entrando en una etapa pues, de avances muy modestos, de tomas de beneficios, de reajustes, porque la situación sobre tipos y sobre inflación pues es relativamente confusa. Los tipos van a bajar menos de lo que se esperaba, esto ya lo dijimos a finales del año 23, ya pasaron en el año 24, por cierto, y va a seguir sucediendo así, porque las inflaciones van a repuntar, incluso en Europa, donde se han situado por debajo del objetivo del 2%, ¿no? De manera que desacoplamientos en varios frentes y pérdida de ritmo del mercado, sin que esto deba provocarnos ninguna angustia y ninguna incertidumbre fuerte y llevarnos a tomar decisiones radicales, ¿no? Entonces, desacoplamientos, vamos primero con este concepto. ¿Por qué desacoplamientos? Pues porque Estados Unidos va a ser la economía que crezca de verdad y el resto nos va a costar mucho. Empezando por Europa, que podemos crecer en el entorno del 0,5, 0,8, 1,2, pero Estados Unidos va a crecer en el entorno del 3%, ya lo está haciendo de hecho. El tercer trimestre del año 24 se ha revisado desde más 2,8 hasta más 3,1 y las expectativas para el cuarto trimestre del año 24, no ya del 25, es de que sean más 3,3%, una cosa así incluso, ¿no? Europa, mientras tanto, está creciendo por debajo del 1% y le cuesta mucho crecer. Y en ambos frentes está repuntando la inflación, pero en Estados Unidos también hay un cierto desacoplamiento porque la inflación está a niveles superiores a Europa y va a permanecer ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en una inflación en Estados Unidos en el entorno del 3% de manera semiestable, semiestructural, y en Europa en torno al 2,5%. Y que nadie va a cumplir con los objetivos de los bancos centrales, que parece que son unos objetivos inamovibles de 2%, porque en realidad el mandato de los bancos centrales es la estabilidad de precios, pero nadie les ha dicho en qué cifra exactamente, ¿no? Y probablemente tengan que replantearse en qué cifra piensan. Ahora piensan en el 2%, pero eso no va a suceder de manera estable, y eso va a llevar, como digo, a tipos menos bajos de lo que se creía, ¿no? ¿Cuánto de menos bajos? Pues creemos que en Europa no deberían bajar más allá del 2,25 depósito, 2,40. Si el BCE acomete bajadas más agresivas va a ser porque quiere reactivar la economía, porque está en una situación pues muy delicada de no crecimiento, y eso será un mal mensaje. Así que si bajan más los tipos que de esos niveles de 2,25, 2,40, yo creo que sería una mala señal. Y en Estados Unidos, pues cuando termine el proceso de bajadas la FED, que ya en la reunión de finales de diciembre nos ha dado una indicación clara de que va a ser pues mucho más cauta de lo que venía siendo, la FED puede llevar los tipos hasta el 3,5, 3,75, que puede ser 3,75, 4, y ahí terminar. Esos serían los niveles terminales, de manera que nos encontraríamos con tipos que son bajos, porque estamos hablando de 2,25, 2,40 en la eurozona, 3,50, 3,75 por ejemplo en Estados Unidos, pero que siguen siendo niveles distintos al 0% o incluso niveles negativos que hemos tenido en los momentos más delicados del ciclo anterior, ¿no? Y eso es bueno, porque tenemos tipos de interés en niveles, vamos a redondear, entre 2 y 4%, tenemos crecimientos buenos en Estados Unidos del 3 y pico, 3, en Europa miserable, pero bueno, por lo menos crece un poco, y Japón va mejor que nunca, o mejor que en los últimos 15 años, ¿no? De manera que donde tenemos que enfocar la estrategia de inversiones en Estados Unidos, ¿no? Y tener en cuenta que ese desacoplamiento de cifras y entre Estados Unidos y el resto también se produce geoestratégicamente entre las economías liberales, aquellas en las que hay una libre fijación de precios y respeto a la propiedad privada, etcétera, y que tienen un régimen democrático con sus imperfecciones o no, pero lo tienen, y las del otro lado, que son pues China, Irán, Venezuela, Corea del Norte, que son las que tienen autocracias o dictaduras directamente, que están desafiando el statu quo de las democracias liberales, ¿no? Y eso lleva a que el comercio mundial
este desacoplamiento también es importante, el comercio mundial se desacople, porque se ha terminado la globalización, empieza la regionalización del comercio y eso es más caro porque se antepone la seguridad del suministro, la seguridad de la disponibilidad de algo, ya sea de semiconductores o ya sea de trigo, a el precio. La variable de precio deja de ser prioritaria, ¿no? Y eso es inflacionista en el medio plazo, lo cual nos lleva al mismo punto de la inflación un poco superior que comentaba antes, ¿no? En este contexto, ¿por qué hay pérdida de ritmo? Pues porque hay más incertidumbre y porque el 2024 ha sido un año muy bueno, las valoraciones no son infinitas y a nosotros nos sale que Estados Unidos tiene un potencial en términos de bolsas en el entorno del 15%, pero que Europa prácticamente no tiene, o por lo menos tienen que cambiar las cosas para que lo tenga. Y mientras eso cambia, que es probablemente la fase de reajuste que estamos viviendo en la segunda mitad de diciembre y que viviremos durante principios del año 25, pues mientras eso cambia, lo que tenemos que hacer es concentrarnos, si estamos en Europa, en compañías aburridas, de negocios estables, predecibles y de dividendo alto, y limitarlo a eso. Y en Estados Unidos sí, en Estados Unidos, pero también reduciendo algo de riesgo, o sea, dirigiéndonos más a compañías de valor que a compañías de crecimiento. En compañías de tecnología comprar las grandes, aquellas que tienen posiciones de caja neta positiva, etc. Bueno, todos estos detalles yo creo que están muy ampliados en el informe que hemos publicado, yo les invito a echar un vistazo y por supuesto, antes de terminar, dejar claro que no hay sobrevaloraciones, sino que hay un cambio de ritmo, que podemos seguir haciendo cosas y seguir invertidos, pero que hay que modularlo un poco para ser algo más prudentes y desearles una muy feliz Navidad. Muchas gracias.